Hay tres palabras que por lo general son usadas para referirnos o cuando nos queremos referir al acercamiento del ser humano con Dios. Esas tres palabras están justamente ahí en tus notas, pero esas tres palabras son la tradición, la religión y la relación. Tradición, religión y relación. Y muchos creen de que por el simple hecho de que ya tu familia era de cierta religión o tradición o tu familia se acercaba a Dios o buscaba a Dios o busca a Dios de cierta manera, entonces es la costumbre en tu familia y en cierta manera tú heredaste esa costumbre. Eso es tradición, ¿ok? Y mucha gente se acerca a Dios, se acerca a la iglesia por tradición. Mis padres iban a la iglesia, iban a esta iglesia o creían en este Dios, por ende, yo también por tradición lo voy a hacer. Otros ven la religión y la iglesia como un medio para obtener favores de Dios, para obtener bendiciones de Dios, para poder orar a alguien y recibir algo a cambio. Entonces eso es lo que se conoce como religión también. Y otros deciden no solamente creer en Dios porque sus padres creyeron o porque era su tradición, tampoco porque es una religión, sino porque tienen una relación personal con Dios. La pregunta es, ¿qué desea Dios de nosotros? ¿Qué desea verdaderamente Dios de nosotros? Jesús, ¿qué desea? ¿Que formemos parte de una tradición? ¿Él es una tradición? ¿Él es una religión? ¿O es una relación? ¿Qué desea Dios que formemos nosotros o que tengamos nosotros? Que nuestra cercanía, nuestra búsqueda de Él sea. ¿De qué manera? Si tienes de pronto algún trasfondo tú evangélico cristiano o si tienes mucho tiempo ya en la iglesia, posiblemente contestes de manera automática relación, ¿ok? Porque lo hemos dicho muchas veces, incluso el día de hoy también, ¿verdad? Posiblemente tú digas relación, esa es la respuesta. Vámonos para la casa. ¿Para qué va a estar la próxima media hora predicando? Ya me sé la respuesta. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Tenemos ese concepto preconcebido de que la religión y la tradición son malas, que no son lo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿es eso 100% cierto? ¿O simplemente lo hemos repetido porque lo hemos escuchado muchas veces en la iglesia o al pastor o a quien sea que lo diga? Tal vez tú creas exactamente lo que voy a decir durante el resto de este mensaje, pero solamente te pido que abras tu corazón. Que abras tu corazón, que prestes atención, que puedas verdaderamente quitar de un lado toda creencia preconcebida que tú tengas y que puedas recibir lo que el Espíritu Santo, no yo, sino lo que el Espíritu Santo quiere ministrar en tu vida y quiere hablarte acerca de este tema. Primero vamos a analizar cada una de estas tres, ¿verdad? Analicemos acerca de la tradición. Jesús y la tradición. ¿Cómo ve Jesús la tradición? Bueno, déjame contarte que Dios a través de su palabra, lo vemos en Éxodo capítulo 20, dejó 10 mandamientos. Nos dio 10 mandamientos muy importantes, se los dio a su pueblo para que pueda acercarse a Dios y para que pueda convivir también de una manera que Dios le agrade. Pero sin embargo, cuando Jesús llegó, un par de miles de años después, cuando Jesús llegó había miles de mandamientos. Se calcula que alrededor de 5,000 mandamientos que los hombres habían creado para poder, y que decían, ¿verdad? Habían creado de cómo obedecer esos 10 primeros. Es decir, que habían complicado aún más las cosas en vez de simplificarlas. Pero más que mandamientos, la mayoría de eso, y que hasta el día de hoy muchos los practican también, más que mandamientos son tradiciones que tenían.
Tradiciones que eran muy importantes o repito, continúan siendo muy importantes. Y nosotros como hispanos sabemos, no tenemos tal vez un trasfondo israelí o judío, pero sí conocemos lo que son tradiciones, porque nosotros tenemos nuestras tradiciones también, ¿verdad? La manera en la cual comemos, las horas en la cual comemos, las cosas que hacemos, cómo compartimos con la familia, algunas de las celebraciones que hacemos, son muchas tradiciones hispanas o tradiciones de nuestras raíces o de nuestros países y conocemos verdaderamente lo que son esas tradiciones y las practicamos. Ahora, el hecho de que algo se haya hecho por mucho tiempo no significa siempre que eso es lo correcto. Porque una tradición es algo que se practica a lo largo del tiempo, que se transmite posiblemente de una generación a otra, pero no necesariamente tiene relevancia o importancia o es correcto siempre practicarlas. Parte de la cultura que hemos heredado también es errada. Y no nos hemos dado cuenta y a veces vivimos dentro de una tradición y no me refiero solamente en cuestiones de la iglesia o en cuestiones de Dios, sino en toda nuestra vida. Parte de nuestra cultura que hemos heredado son tradiciones y no siempre son las correctas. Pero vamos a ver qué dijo Jesús acerca de la tradición, porque al fin y al cabo eso es lo que nos interesa. Mira en Marcos capítulo 7, Marcos 7, versículos 5 al 8. Dice, entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús le contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fuesen mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Jesús se enfrentó frente a un pueblo, o estuvo frente a un pueblo, a un grupo que estaba lleno de tradiciones, que había muchas cosas que hacían simplemente por tradición. Y Él los enfrentó directamente en esta situación. Ellos tenían la tradición de poder hacer una ceremonia en la cual se lavaban las manos antes de comer. Y está bien, hay que lavarse las manos antes de comer, ¿sí o no? ¿Verdad? Está bien, no hay ningún drama con eso, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Es algo de higiene, ¿ok? No es simplemente una tradición o algo, un mandamiento, ¿verdad? Pero ellos lo habían llevado a un nivel mucho más alto, un nivel en el cual era básicamente un mandato. Por eso al ver estos fariseos que sus discípulos y Jesús no hacían esa ceremonia, posiblemente se lavaban las manos, pero no de una manera tan solemne o ceremoniosa como ellos lo hacían. Entonces seguramente ellos fueron ahí y lo criticaron. Y quisieron imponer esa tradición como si fuese una ley o un mandamiento. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque no hay nada de malo en tener tradiciones. Como iglesia tenemos nosotros tradiciones. Tenemos una cultura, tenemos una historia, un historial, una serie de tradiciones que practicamos como iglesia local y como iglesia de Jesucristo también, que no tienen nada de malo, que está bien. El problema está cuando consideramos que esas tradiciones son tan importantes o aún más importantes que la palabra. Entonces, Jesús se refirió exactamente a eso. Él dijo, está bien tener buenas tradiciones, pero que no reemplace eso o que no sea la única manera en la cual la gente puede acercarse o conocer a Dios. Como evangélicos, como cristianos evangélicos, tenemos muchas tradiciones también. Pensamos, ¿verdad? Y decimos, no, solamente los católicos tienen tradiciones. Y hacen esto o aquello, esta procesión o aquella cosa por tradición.
Nosotros como cristianos también las tenemos, como cristianos evangélicos también tenemos tradiciones y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? A veces la vestimenta o el orden que llevamos en el servicio o la forma, esto que estamos haciendo ahora, en ningún lado en la Biblia nos dice uno tiene que pararse al frente a predicar y todo el resto tiene que estar sentado. No. Lo hacemos por tradición, lo hacemos porque, bueno, eso es lo que hemos aprendido de cómo se adora a Dios. En ningún lado dice, obviamente dice que tenemos que adorar a Dios con cántico y con los instrumentos, pero no nos dice exactamente cómo tenemos que llevar el orden del servicio. Pero lo hacemos por tradición. ¿Y tiene algo de malo? No, y está bien guardar esas tradiciones. Pero no tenemos que simplemente dejarnos guiar o basar nuestra relación con Dios o nuestro acercamiento con Dios con solamente tradiciones. Nosotros las valoramos mucho, es más, es parte, nos llevaríamos mucho más tiempo para enseñar esto, ¿verdad? Pero parte de nuestra fe también como evangélicos, como cristianos evangélicos, está basado en tradiciones. Y no tiene nada de malo eso, el problema está cuando, repito, ponemos las tradiciones por encima de la palabra. No, la palabra tiene que ir primero siempre, ¿verdad? Pero está bien, las tradiciones nos ayudan también como parte de nuestra relación o nuestro acercamiento con Dios. El problema está cuando pone la religión por encima o a la altura de la misma Biblia. Por eso es de que cada tradición que practicamos como cristianos y como iglesia, tenemos que analizarla a la luz de la Biblia. No hacer simplemente por hacerlo. No practicar algo simplemente por hacerlo. Y como iglesia nosotros lo tenemos bien en claro eso, por lo menos desde el día en el cual la pastora Kayla y yo plantamos la roca. Que no simplemente nos vamos a dejar llevar por tradiciones, porque bueno, siempre lo hicimos así, así que hay que seguirlo haciendo así. No, ¿por qué? La Biblia tiene que ser nuestro mayor fundamento. Siempre, así que no tenemos miedo en decir, no, mira, esto como que no está funcionando esta actividad, o este programa, o este plan, o este ministerio, no está funcionando. Bueno, lo que pasa es de que si lo sacamos, la hermanita Josefa se va a molestar, no, hay que dejarlo. No, eso sería hacerlo simplemente por tradición nada más, y sin ser intencionales y efectivos en lo que queremos lograr. Entonces, el problema está cuando creemos que solo por seguir nuestras tradiciones podremos acercarnos a Dios. El hecho que tú estás acá el día de hoy, domingo, en la mañana, bueno, ya es tarde, ya es mediodía, ok, pero es una tradición también. El venir a la iglesia cada semana es una tradición que tú tienes. Claro, la Biblia nos dice, no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Pero no necesariamente nos dice a las 11:30 y que tiene que ser cada domingo. No nos dice eso. Lo hacemos por tradición y está bien, pero el problema está, vuelvo, insisto, mil disculpas, pero vuelvo a insistir de que el problema está cuando simplemente creemos que esa tradición nos va a acercar a Dios. Si tú crees que, bueno, yo vengo a la iglesia, ¿qué más quieres? No, eso es simplemente una tradición. ¿Nos ayuda? Claro que sí, pero no es solamente eso, no es suficiente, no es lo único que Dios demanda de nosotros. El problema es cuando queremos imponer también nuestras tradiciones a los demás como una regla a seguir. Y ese es un gran problema que hay dentro del mundo cristiano evangélico. El querer imponer mis tradiciones como una norma y una regla a los demás. ¿Verdad? No, a Dios se tiene que adorar de esa manera. No, el cristiano se tiene que vestir de esta manera. Y aquel que no se viste de esa manera, entonces no es cristiano. A mí me ha pasado muchas veces. Y seguramente a ti también. Y no nos gusta, ¿verdad?, que nos juzguen así, pero nosotros tenemos que tener cuidado también de no juzgar a otros. Y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces el problema está cuando queremos imponer nuestras tradiciones a los demás como si fuese una regla por seguir. ¿Tenemos nosotros tradiciones dentro de la iglesia? Sí que las tenemos.
¿Quiere Dios que respetemos nuestras tradiciones? Claro que sí, Dios quiere que las honremos y las respetemos. Ahora, ¿quiere Dios que fundamentemos nuestra fe en las tradiciones? No, nunca, nunca. Entonces ese fue el acercamiento que tuvo Jesús con la tradición, y ese fue en el versículo de Marcos 7 que les compartí. Entonces, ¿está bien las tradiciones? Sí, buenísimo, súper, muy, muy bien. Jesús no estuvo nunca en contra de las tradiciones, pero no pueden ser el fundamento de nuestra fe. Ahora, ¿qué tal la religión? ¿Ok? También una palabra que muchas veces escuchamos o que es clave, digamos, cuando se trata del ser humano queriendo acercarse a Dios. Si alguien quiere acercarse a Dios, por lo general va a buscar unirse a alguna religión. Y ahorita ha cambiado mucho, gracias a Dios, pero por lo general la gran mayoría, si tú le preguntas a un evangélico de qué religión es, automáticamente te va a responder: no, yo no pertenezco a ninguna religión, yo tengo una relación con Jesús. Y suena súper espiritual, ¿verdad? Pero en realidad no es necesariamente así. Tenemos que entender cuál es el acercamiento que Jesús tenía con la religión. Y qué opinaba o cómo Él hablaba y qué nos decía acerca de la religión. No tenemos simplemente que rechazar eso, ¿verdad? Porque sonará muy espiritual. Sí, tengo una relación con Jesús, no tengo una religión. Sonará muy espiritual, pero no necesariamente es correcto decirlo de esa manera. Tú sí perteneces a una religión. Si tú has entregado tu vida a Jesús, si tú eres cristiano evangélico, tú perteneces a una religión que es la religión cristiana. Y es la religión que más se ha extendido en todo el mundo. Es una religión mundialmente considerada, reconocida mundialmente. Entonces, si tú eres cristiano, esa es tu religión. Fíjate las palabras que utiliza Jesús. Me encanta en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 2 y 3. Mira lo que dice, Jesús hablando, dice: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. No termina el versículo, pero quiero hacer una pausa. Dice Jesús: ellos están interpretando la ley, ellos están formando lo que es la religión. Hagan todo lo que ellos les digan. Ahí lo dice bien en claro. O sea, Jesús no dice: no hagan nada de lo que ellos le digan. Dice: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Es Jesús diciéndonos: está la religión, practiquen la religión, son parte de esa religión. No rechacen la religión. Claro, no termina ahí, y muchas veces hacemos énfasis en la segunda parte de este versículo, que lo analizaremos en un segundo, ¿verdad? Porque dice: pero no sigan sus ejemplos, pues ellos no hacen lo que enseñan. Pero no descarten en ningún momento las enseñanzas de los religiosos de esa época. La enseñanza de aquellos que interpretaban la ley, los profetas, que interpretaban la ley de Moisés. En ningún momento Jesús dice: no, eso no lo hagan. No, Él dice: sí, practíquelo. Y fíjate que mi religión. Decirse cristiano y decir que tu cristianismo no es una religión es simplemente rechazar esta enseñanza que Jesús nos da. Simplemente decir: no quiero hacer exactamente lo que tú me dices. No, eso está mal. No querer someterse, ¿verdad? Cuando uno dice: no pertenezco a ninguna religión, es no querer someterte a ninguna autoridad.
El año pasado enseñamos en un grupo de líderes, enseñamos acerca de la autoridad espiritual, la importancia de la autoridad. Y muchas veces eso es lo que nos falta, ¿verdad? Poder entender la autoridad espiritual, poder respetar la autoridad espiritual que obra a través de la religión que formamos parte. Entonces Jesús lo avaló, Jesús lo dijo, Jesús lo ordenó. Practiquemos y obedezcamos todo lo que la religión nos dice. Se nos ha dado a escoger a veces, ¿verdad?, como cristiano evangélico, entre la religión y la relación con Jesús. Pero en realidad ambas van de la mano. Ambas van de la mano. Y tenemos que comprender eso y tenemos que abrazar eso también. No te confundas, yo no estoy diciendo que la religión salva. No malinterprete las cosas, ¿ok? Yo no estoy diciendo de que la religión te va a salvar. De que tú ya tienes tu carnet, tu tarjeta de cristiano y que ya eres salvo, porque yo ya pertenezco a esta religión. No, eso no te va a salvar. Pero en ningún momento Dios nos dice que tenemos que satanizar la religión o descartar la religión o las prácticas religiosas. No, en ningún momento dice eso, al contrario. Dice que tenemos que obedecerlas y abrazarlas. Dios quiere que formemos parte de su religión, ya que a través de eso su Espíritu Santo nos indica, a través de su Espíritu Santo nos indica cómo debemos de vivir nuestra relación con Jesús y cómo podemos acercarnos cada vez más a Dios. De la religión aprendemos lo que debemos hacer para caminar nuestro camino con Jesús. Nos muestra qué es pecado la religión y qué debemos evitar, y por ende debemos evitarlo porque nos aleja de Dios. Entonces la religión sí es buena, la religión, porque nos ayuda a mantener nuestra relación personal con Jesús. Cuando la religión no va, o va, mejor dicho, cuando la religión va en contra de la palabra de Dios, claro que sí hay que rechazarla y descartarla, desde luego que sí. Pero si la religión te ayuda a comprender la Escritura, a comprender y aceptar la Escritura y a interpretar la palabra de Dios, entonces hay que aceptarla. Hay un versículo que habla mucho acerca de la religión verdadera, de la religión que Dios quiere que nosotros practiquemos. Está en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, fabuloso todo el libro de Santiago. Si estás aburrido y quieres leer algo, aunque no estés aburrido, como sea, si quieres leer esta semana la Biblia, lee Santiago, te va a encantar, ¿ok? Pero Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27, dice: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, así de una entra Santiago, ¿ok? No da vueltas, ¿ok? Entra así sin anestesia, ¿ok? Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera, dice el versículo 27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces, nos está diciendo de que hay una religión o una religiosidad o una manera de acercarse a la religión, mejor dicho, incorrecta, y una manera correcta de acercarse a Dios a través de la religión. Si la religión directamente fuera mala por completo y tendríamos que descartarla por completo, como muchos evangélicos lo quieren hacer o lo hacen, entonces Dios no hubiera dicho que existe una religión buena, una religión sana, una religión pura que debemos de seguir. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema está básicamente no en la religión en sí, sino en el ser religioso sin sentido. Ese es el problema. No en la religión, sino en el ser religioso sin sentido. ¿Por qué? Porque el religioso sin sentido simplemente está reformado, entre paréntesis, por fuera nada más, o entre comillas, por fuera nada más.
Está reformado por fuera nada más, pero su corazón está alejado de Dios. No hay transformación en su corazón, no hay transformación en sus convicciones, en su vida, simplemente en sus acciones, nada más. Su corazón está muy alejado de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene una relación personal con Dios, con Jesús, sino que es algo basado simplemente en lo externo. Por eso lo dice aquí, ¿verdad? Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Y tu religión no vale nada. ¿Por qué? Porque hay una gran enseñanza acerca de eso detrás. Por eso le digo, pueden leer todo el libro de Santiago, es cortico, pero hay una gran enseñanza acerca de eso, ¿verdad? Que lo que hablamos o nuestra lengua, ¿verdad? Refleja lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Hablamos, exteriorizamos, ¿verdad? Lo que está en nuestro corazón. Por eso se está refiriendo a esta enseñanza, ¿verdad? Que si no sirve de nada simplemente obrar o tener una religión externa, o estar reformado por fuera y no necesariamente del corazón. Por eso Jesús lo criticó mucho, ¿verdad? Y en este mismo versículo que leímos recién, ¿verdad? Y dijo, no practiquen o no hagan como ellos hacen. El religioso simplemente le dice a los otros lo que tiene que hacer, pero sin embargo su vida no tiene una convicción o una convicción certera o una transformación sincera y completa en su vida. Entonces tenemos que comprender de que sí hay una verdadera religión. Sí, claro que la hay. Y tenemos nosotros que tener cuidado en no caer simplemente en esa religiosidad de hacer las cosas sin sentido. Y entender que lo que Dios anhela de nosotros es que le busquemos de todo corazón. Y Él quiere transformar toda tu vida, no solamente tus acciones, sino toda tu vida. Está comprobado que cada semana surge una nueva religión en el mundo. Así hay. De tantas que hay. Cada semana surge una nueva religión en el mundo. Y muchos podrán decir, y bueno, pero todas las religiones son iguales, ¿verdad? Pero no necesariamente eso. Hay una gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. En especial entre el cristianismo, entre el evangélico y las demás religiones. Incluso que diferencia al cristiano evangélico, incluso del católico, que creemos en el mismo Dios básicamente. Pero hay una gran diferencia, y esa diferencia es la gracia. La gracia que Dios tiene para con nosotros. Y la gracia consiste en de que yo no soy salvo por cumplir ciertas normas o mandatos religiosos. El cumplir o el practicar la religión, la tradición, no me salva, sino que yo soy salvo por gracia. Eso es lo que me diferencia de todas las religiones. Dios me ama y a pesar de yo no cumplir con sus estándares, Él me salva cuando pongo mi fe en Él. Eso es gracia, eso es la gracia. A pesar de no cumplir con los estándares de Dios, a pesar de fallar una tras otra vez, Dios aún así, cuando pongo mi fe en Él, Él me salva. Por eso es sumamente importante que comprendamos la gracia. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ese versículo está clarísimo, el versículo 9. ¿Verdad? Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Va en contra de lo que muchas personas o gran parte de la humanidad tiene o piensa, ¿verdad? De que si me porto bien, si hago buenas cosas, entonces voy a ir al cielo.
Es el concepto que tiene la mayoría de seres humanos. Yo viví con ese concepto gran parte de mi vida. Si me porto bien, eso es lo que me enseñaron, y con toda la buena intención del mundo me lo enseñaron en mi casa y me lo enseñaron donde iba, ¿verdad? Si te portas bien, si haces las cosas bien, entonces vas a ir al cielo. Pero este versículo lo dice clarísimo, o sea, allá decimos más claro, échale agua, pero clarísimo, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Eso es la gracia de Dios. Eso se manifiesta ahí, la gracia de Dios. Por eso dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creímos en Él, cuando ponemos nuestra fe en Él. Entonces el seguir una religión de manera perfecta no nos va a salvar. Lo que nos salva es cuando ponemos la fe en Jesús. ¿Eso hace a la religión mala? Claro que no. La religión es mala cuando es vacía y externa, cuando se convierte en un espíritu religioso, pero no es solamente o no es suficiente o no basta solamente con formar parte de una religión para ser salvo. Claro que no. Y ahí es donde entra esta tercera palabra que se utiliza mucho para referirse al acercamiento del ser humano con Dios, y es la palabra relación. La palabra relación. La salvación no se encuentra en ninguna tradición, ni se encuentra tampoco en ninguna iglesia o en ninguna religión. Ahí no se encuentra la salvación. La salvación solamente se encuentra en Jesús, en una relación personal con Jesús. Y muchas veces tratamos de conocer a Jesús por conceptos nada más, o por un libro, ¿verdad? Ya sea la Biblia o otros libros muy buenos que hay también, ¿verdad? Pero tratamos de conocer a Dios a través de un concepto, o de lo que alguien me dice, o de lo que el pastor o el cura o quien sea, o un maestro me enseñe. Y muchas veces queremos conocer a Dios por concepto, por lo que los demás nos digan. La religión nos dice cómo es Dios, nos enseña de Dios, pero la verdadera o la clave está no solamente en saber o conocer de Dios, sino que la clave está en conocer a Dios, conocerle a Él. Esa es la clave. A eso es donde Dios quiere llevarnos. ¿Está mal conocer de Dios? No, no está mal. Tenemos que conocer de Él. ¿Está mal conocer la palabra? No, claro que sí, hay que conocerla. Pero Dios quiere utilizar su palabra y utilizar todo lo que está a nuestro alrededor, incluso a la misma iglesia, para que le conozcas a Él de manera personal, para que tengas una relación directamente con Él, no a través de mí o a través de nadie más, sino tú y Él. Yo creo que eso es, o sé que eso es clave. Y eso es extremadamente importante. Y es muchas veces triste ver de que personas quieren tener o quieren conocer solamente la palabra por conocerla y no vivirla y no utilizarla como un medio para que el Espíritu Santo les hable y que puedan conocer a Dios. Entristece muchas veces conocer personas que conocen a Dios a través de lo que alguien les dijo de Dios, o a través de una tradición o de lo que alguien les habló, y no conocen a Dios de manera personal. Yo no estoy acá para simplemente yo estudiar la Biblia y enseñártela a ti, o yo decirte quién es Dios. No. Sí, lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo, pero mi objetivo es de que tú le conozcas a Él de manera personal, que Él te hable a ti de manera personal, no solamente a través de mí. Que tú no puedas vivir solamente del mensajero o del mensaje, sino que tú puedas conocer al Creador, a aquel que te habla, a aquel que quiere estar contigo constantemente. Eso es lo que es tener una relación con Jesús. Tener una relación con Cristo va mucho más allá de una simple religión. Es saber quién es Jesús, no por lo que me cuentan otros, ya sea un pastor o quien sea, ni tampoco por lo que me diga la Biblia, sino por mi relación personal con Él.
Tener una relación con Cristo es conocerlo cara a cara, personalmente. Y es imposible encerrar eso en una religión. Es imposible encerrar eso en un libro, que es la palabra de Dios, claro que sí, que es santa y es perfecta, no tiene falla, claro que sí. Pero es imposible encerrar a Dios solamente en eso. Si quieres conocer verdaderamente de Dios y conocer a Dios, va a ser de una relación personal con Él, cara a cara. Yo puedo conocer mucho acerca de México. Puedo conocer mucho la comida mexicana, puedo conocer un montón de mexicanos, haberme casado con una mexicana. Puedo conocer mucho de México, ¿verdad? Puedo ver fotos, mi esposa me manda constantemente fotos, videos de lo bonito que es Veracruz, solo Veracruz es bello, dijeron. ¿Okay? Yo puedo conocer mucho la comida, encantarme la comida mexicana y conocer mucho, pero nada se va a comparar con el momento en el cual vaya y pise el suelo mexicano. ¿Verdad? Nada se va a comparar con eso. Por todo lo que me puedan contar, la experiencia de estar ahí va a ser completamente diferente. Es exactamente lo mismo con Dios. Puedes conocer mucho acerca de Él, pero nada se va a comparar con tú conocerlo personalmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la única manera. La pregunta es entonces, ¿cómo yo puedo tener una relación con Dios? Honrando tradiciones también, guardando la religión sin llegar a ser un religioso. ¿En qué punto Jesús y la religión se encuentran? Porque Jesús nos ha enseñado también eso. Sencillamente podemos decir de que la religión es una parte de nuestra relación con Jesús. Es una parte. Si tuviéramos que encerrar una dentro de la otra, ¿verdad? Ya sea la religión dentro de la relación o la relación dentro de la religión, ya parece un trabalengua esto, ¿verdad? Sería la religión que está dentro, parte de mi relación con Dios. La religión parte o dentro de mi relación con Cristo, porque eso es la base, la relación. Esa es la base. Como lo es en cada matrimonio, como lo es en cada familia, es la relación, como lo es en la iglesia. Es la relación personal que tenemos, no solamente la religión. No se trata de cambiar de religión. No se trata de cambiar de religión, sino de tener una relación personal con Él, de someter mi vida, todo lo que soy, abajo de Jesús. 2 versículos rápidos quiero compartirle. Uno es Romanos 2:13. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justo ante sus ojos. Romanos 2:13. El simple acto de escuchar la ley no nos hace justo a Dios, vuelvo a repetirlo, es obedecer la ley, es decir, la religión, lo que nos está diciendo, lo que nos hace justo ante los ojos de Dios. Muchos al llegar a formar parte de formar una relación con Jesús descartan por completo la religión. Y mira lo que dijo Jesús, mira lo que dice la palabra. En Romanos 3:31 dice, entonces, si hacemos énfasis en la fe, salvación por fe o por gracia y la salvación por obras o por religión, los dos extremos, ¿verdad? Entonces, si hacemos énfasis en la fe o en la salvación por fe, ¿esto significa que debemos de olvidarnos de la ley y de la religión? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Entonces no se trata de escoger entre la tradición o la tradición o la religión o la relación. Claro que la base es nuestra relación con Jesús, es tu relación con Jesús. Pero sin embargo, cuando tenemos una verdadera relación con Jesús, como lo dice la palabra, vamos a querer obedecerle, vamos a querer honrarle, vamos a querer hacer lo que Él nos mande y lo que Él le agrada. Eso es verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Déjeme decirle que aquí nadie quiere cambiarte de religión. No se trata de cambiar de religión y ya. Lo que cada uno de nosotros queremos aquí como iglesia es que tú te acerques más a Dios a través de Jesús. Que tengas una relación tú con Él.
Que no la vivas en la relación que tus padres tienen, o tu esposo o tu esposa tiene, y que tú vivas a través de esa religión. Es como mi suegro solía decir, me contaba mi esposa, yo no lo conocí, él falleció mucho antes de que yo conociera a mi esposa. Pero él, en una etapa de lejanía de Dios en la cual estuvo después, obviamente entregó su vida al Señor antes de fallecer, pero él solía decirme, cuenta mi esposa, cuando venga Cristo, y tú, le decía a su esposa, ¿verdad? A mi suegra, y tú seas levantado y te esté arrebatando, yo me voy a agarrar de tus faldas para poder irme con Cristo. ¿Verdad? Porque quería en cierta manera vivir su relación con Dios, o su religión a través de la relación de su esposa. No podemos hacerlo así. No podemos. Es personal. Por más que yo quisiera llevarme a toda mi familia al cielo, no lo voy a lograr, no porque no les dé el ejemplo, porque no les enseño, porque no les diga acerca de Cristo, no. Es porque es una relación personal que cada uno tiene. Ponte de pie, por favor. Entonces, ¿qué demanda el Señor de nosotros? Simple. Dios desea una relación personal y profunda contigo a través de Jesús. Ahí lo puse en las notas. Dios desea una relación personal y profunda contigo a través de Jesús, no externa ni falsa. Parte de esa relación es mi obediencia a la religión, la cual me marca ciertas pautas para mantener esa relación personal viva. Y nos deja con una pregunta, y creo que lo voy a estar agregando una pregunta así para pensar en cada una de las notas. ¿Tienes una relación personal con Jesús tú? ¿O simplemente es una religión externa? ¿O simplemente es una tradición? ¿Oras simplemente por tradición antes de comer o verdaderamente le das gracias a Dios? ¿Vienes a la iglesia simplemente por religiosidad o porque te traen o porque ya te acostumbraste? ¿O verdaderamente tienes una relación con Él? Como iglesia existimos para eso, para que tengas una relación personal con Jesús y le conozcas a Él. Ahora, ¿cómo tener esa relación personal con Jesús? Es simple. La Biblia nos enseña de que hoy mismo tú puedes tener una relación personal con Él. Sin importar cuánto tiempo tengas en la iglesia, sin importar si has pasado toda tu vida en la iglesia, y te das cuenta de que no tienes una relación personal con Él, hoy puedes salir de este lugar conociendo y tener una relación con la persona más importante en la historia de la humanidad, que es Jesús. Hoy puedes entregarle tu vida a Él y comenzar una nueva amistad con Él, comenzar una nueva vida con Él. ¿Cómo se hace? Posiblemente ya lo hemos dicho muchas veces y tal vez lo has escuchado un montón, pero yo sé que hay personas que nunca han hecho esa decisión. ¿Cómo se hace? Simple. Dice la palabra que tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús. Romanos 10:9 dice que si confesamos nuestros pecados, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de corazón que Dios lo levantó entre los muertos, entonces seremos salvos. Tú puedes hacerlo hoy. Cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Jesús, tu gracia es maravillosa para con nosotros. Amado Jesús, comprendemos de que la única manera de poder obtener salvación no es por mérito, Señor, porque lo hemos intentado muchas veces, Dios, pero que es por tu gracia. Es por conocerte personalmente. Gracias, Señor, porque tú diseñaste de esta manera y tú nos creaste de esta manera en la cual necesitamos buscar de ti, Dios. Pusiste en nosotros esa necesidad de tener una relación personal contigo, Señor, y muchas veces nos hemos desviado y hemos buscado esa relación o satisfacer esa necesidad en otras cosas, Señor, o en otras personas. Pero hoy tú nos llamas a ti, nos llamas con tus brazos abiertos para que podamos tener una relación contigo, Jesús. Yo oro el día de hoy para que tu Espíritu Santo obres en cada corazón de aquellos que aún no han entregado su vida a ti,
para que pueda hacer esa decisión. Espíritu Santo, toca cada vida, cada corazón. Ahí mismo, iglesia, con los ojos cerrados como tú estás, quiero invitarte a que ores e intercedas por cada uno de aquellos que en este lugar no tienen una relación personal con Jesús, para que puedan decirle sí a Jesús hoy. Oh, amado Señor, obra Espíritu Santo. Obra Espíritu Santo, toca cada vida y corazón, Señor. Y hoy, si tú no has entregado tu vida a Jesús, si tú no consideras que tienes una relación personal con Él, quiero invitarte a que tú le entregues tu vida a Él. Hoy puedes comenzar una relación personal con Jesús. Haz esta oración como dice Romanos 10:9. Con tus propias palabras confiese, dice: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo en ti. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, que resucitaste al tercer día para darme vida. Señor, perdóname por mis pecados. Señor, perdóname por querer simplemente hacer las cosas a mi manera y olvidarme de ti. Perdóname por ignorarte, Señor. Hoy quiero caminar contigo, Jesús. Hoy quiero tener una relación personal contigo, el creador del universo y el creador de mi vida también. Te amo, Jesús. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador y te entrego mi vida para que hagas de mí un nuevo ser. En el nombre de Jesús, Señor. De igual manera, iglesia, quiero hoy orar por ti e invitarte a que no se apague ese fuego de tu relación con Jesús. Amado Dios, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor. Estamos ante tu presencia para pedirte, Señor, que esta relación, Señor, que tengo contigo nunca se apague, sino que cada día se fortalezca más y más. Vendrán, Señor, dificultades, problemas y distracciones, pero que podamos estar fuertes, Señor, en ti. Jesús, hoy reconocemos que tú me amas, Señor. Reconozco que tú me amas y que tú me buscas y que tú has venido a tener una relación personal contigo, Señor. Gracias, gracias, poderoso Señor, por amarme y por estar siempre a mi lado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús.